Hola amigos, bienvenidos o bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Ana Cristina y yo soy la persona detrás de Crafter Hands. Hoy vengo a hablarles de lo más básico a la hora de hacer punto o tejido a palito y crochet, que es los hilos, las lanas. Técnicamente hablando, las lanas son un tipo de hilo, así que vamos a hablar de hilos. Los hilos pueden ser de origen natural o de origen sintético o de origen regenerado. Ese es el nuevo tipo. Los de origen natural son los de origen animal y los de origen vegetal. Dentro de los de origen animal se destacan por ser más abrigados, o sea, más calurosos, más resistentes, tienen una elasticidad natural y estos incluyen la lana, como la oveja, la alpaca, incluyen la seda, que es más suave y más brillante, o incluyen el cashmere, también se incluye el angora, el pelo de camello, el yak, entre otros. Dentro de los de origen vegetal, que son más frescos, más transpirables, son frecuentemente utilizados en ropa de verano o ropa que no requiere abrigar tanto, son el lino, el cáñamo y el algodón. Los de origen sintético vienen de un derivado de petróleo, como son el poliéster, el nylon y el acrílico. Dentro de las fibras que son regeneradas, estas son artificiales, pero vienen de un proceso distinto. Están el rayón y la viscosa. Se oye mucho, tienen una caída suave, similar a la de la seda, se oye mucho la viscosa de bambú. También tenemos el modal o el liocel, conocidos por su resistencia al tacto sedoso, con un proceso de producción que es más ecológico. Entonces, vamos a enseñarles un poquito de hilos. Los hilos pueden ser 100% o pueden ser combinados. Por ejemplo, este es un hilo 100% algodón. Este es un hilo combinado de mohair y seda, en un 72% mohair y un 28% seda. Entonces, esto es mohair, que es de origen animal. Aquí tenemos Highland Wool, si no me equivoco. Sí, lana Highland. Aquí tenemos un 60% de algodón con un 40% de acrílico. Estas son ideas. Este es el famoso acrílico que casi todo el mundo conoce, estos ovillos grandes que nos entregaban en los colegios para hacer manualidades. A ver, más o menos ahí tienen una pequeña variedad. Tengo lino aquí. Déjenme enseñarles, tengo lino. Perdón. Esto es lino. Entonces, aparte de saber si son de origen animal, de origen vegetal, de origen sintético o una fibra regenerada, también es muy importante saber sobre el grosor de los hilos, porque no va a ser lo mismo un hilo número 0 que un hilo número 7. Entonces, la clasificación estándar de los grosores son lace o encaje, que es extremadamente fino y es menos de 1 milímetro. Vamos a ver si yo logro sacar uno solo para que ustedes vean qué tan fino. Sí, logré sacar uno solo. Aquí tienen una sola hebra, súper, súper fina. Y esta se ve un poquito más gruesa por los pelitos que tiene alrededor. Ideal para chales delicados, para prendas de verano, y la aguja recomendada usualmente va entre 1.5 milímetros y 2.5 milímetros. ¿Por qué digo usualmente? Porque muchas veces trabajamos el encaje junto con otro hilo para darle, cambiar el grosor de ambos o para
como usualmente esto viene mucho mohair, mucho, a veces viene una fibra bien finita con, ¿cómo se llaman esto? Con lentejuelas o con alguna fibra extra. Entonces muchas veces se combinan, pero si se va a trabajar solo, usualmente 1.5 milímetros a 2.5 milímetros. Luego viene la clasificación 1, que es fina, que también se le llama fingering o de media o calcetín. Esta va aproximadamente entre 1 milímetro de grosor y 2 milímetros de grosor y es perfecto para calcetines, para ropa de bebé, para prendas ligeras y se recomiendan agujetas entre 2.25 y 3 milímetros. Un fingering, por ejemplo, es este. Ese es el grosor del fingering, que es un poquito más que el encaje. Otro grosor de fingering, por ejemplo, para que lo vean en otra fibra, esto es en algodón y no se comportan igual a la hora de hacer tejidos, para que lo sepan. Luego viene el Sport o el Baby, que es el medio fino o número 2. Y este va de 2 a 3 milímetros, que se usa mucho en ropa de bebé. Y las agujas recomendadas son, las agujetas recomendadas son la 3.25 a la 3.75. En este caso me está recomendando la 3.5 en particular. Una buena forma, no todas las etiquetas lo tienen, pero la mayoría de las etiquetas tienen este pequeño ovillo dibujado en la parte de atrás con un número dentro y ahí pueden identificar aproximadamente qué agujeta utilizar. Aquí recomienda la agujeta, el ganchillo de crochet y les dice que es un número 2. Luego viene el DK o Double Knitting, que es el medio. Y este va entre 2.5 milímetros y 3.5 milímetros. Es bastante versátil. Yo les diría que casi todo el mundo ha tejido o tejerá con el DK. No es demasiado grueso, no es demasiado fino, es excelente para piezas de transición. También, dependiendo de la fibra que ustedes usen, se puede usar para verano o se puede usar para invierno. Eh, Se usa mucho para suéteres y para mantas o sábanas. También este se usa para medias gruesas. Usualmente esas medias que uno se pone para andar en la casa o para no pasar frío en la noche, también se utiliza este. Vamos a este, por ejemplo, es un DK. Perdón, este es un fingering. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Déjenme ver. Este es un DK, perdón. Se pueden dar cuenta de que va aumentando el grosor un poquito. También, si se están fijando los números que les doy, el fingering va de 1 a 2 milímetros y el DK de 2.5 a 3.5 milímetros. Así que dos fingering finos, o sea, dos fingering del más bajito, usualmente son un DK. Luego viene el worsted o el número 4, que es el medio grueso. Sus agujetas, viene de 3.5 milímetros a 4.5 milímetros. Les voy a explicar eso en breve. Son excelentes para principiantes, se usan mucho en gorros, en suéteres y las agujas recomendadas son 4.5 a 5.5. Este, por ejemplo, es un worsted. Y como les dije anteriormente, lo pueden encontrar en la etiqueta. Luego viene uno que se llama Aran. Yo creo que no tengo uno disponible. El Aran es el grueso o número 5. Es 4.5 milímetros a 5.5 milímetros. Excelente para tejidos rápidos, jerseys o abrigos de invierno, bufandas. Y se recomiendan agujetas que van desde las 5.5 hasta las 8 milímetros. Luego tenemos el número 6 y el número 7, que son el bulky y el super bulky. Y yo no tengo ninguno de ellos a mano, pero
es simplemente que son más gruesos. Se utilizan para proyectos rápidos también. Vienen de, el bulky es muy grueso, que es 5 milímetros a 7 milímetros, y se recomiendan agujetas entre el 8 milímetros y 10 milímetros. Ya estos son menos comunes y usualmente se consigue más fácil en combinaciones con acrílico. Y por último está el super bulky o extra grueso, que es 7 o más milímetros, que se usa para cosas que son grandes, prendas grandes, alfombras, cojines y demás. Y la agujeta que se utiliza más comúnmente es del 9 milímetros en adelante. Información básica. ¿Y ahora qué hago con ella? Ok. Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Para qué puedo utilizar el lace que es tan finito? Uno, combinado con otro hilo. Sobre todo esta combinación como el mohair y el baby alpaca, son bien peluditos y le dan esa visual de ser un tejido mucho más suave, y este material es bastante caluroso dentro de su grosor. ¿Ok? Así que no se dejen engañar. Esto, aunque sea finitito, combinado con cualquier otra cosa, le va a agregar calor a la prenda. Le va a agregar una suavidad, le va a agregar calor y es excelente, por ejemplo, si no tienes el hilo exacto recomendado por una diseñadora. Y cuando me digo el hilo exacto, vamos a ver cómo se los explico. Vamos a sacar este de aquí. Este es un hilo número 1, muy estándar, que tiene 437 yardas o 400 metros en 100 gramos. Si fuéramos a utilizar cualquier fibra que sea número 1, va a andar muy cercana a los 400 metros, 398, 405, usualmente. Y ustedes pensarán que esa diferencia, ¿por qué? No, nunca van a ser 100% exactos. Es algo que está produciendo el ser humano, cortando el ser humano, pesando el ser humano. Hay una variación. Hay una variación en la forma en que se enrosca el hilo. Hay una variación dependiendo del contenido del hilo. Así que hay una pequeña variación entre un fingering y otro fingering. Por eso les dice que de 1 milímetro a 2 milímetros. Si por casualidad la diseñadora elige un fingering más grueso que el que ustedes tienen, cuando ustedes estén haciendo la muestra de tensión, es posible que les dé el tamaño, les dé la tensión, los X puntos que ella pide por los X rayas que ella pide en la muestra les dé. Pero cuando ustedes ven el tejido dicen, uy, se ve muy abierto. El punto, la única muestra que tengo a mano. Ok. Esto es una muestra de tensión para las que no lo saben. Y como pueden ver ahí, si yo lo estiro, se ve abierto. Yo utilicé con esta muestra de tensión, yo hice un suéter y como pueden ver, cuando me lo pongo sobre la piel, no se nota. Ahora, donde yo no tenga piel o me ponga una pieza de ropa interior blanca, se va a notar. ¿Cómo yo varío eso? Fíjense, si le pongo algo oscuro, contra. Si le pongo algo claro debajo, transparenta un poquito, ¿verdad? Entonces, en ese caso pueden, si es su deseo, porque no es obligatorio, incluir un encaje junto con el hilo seleccionado por la diseñadora, hacer su muestra y este hilo va a rellenar un poquito esos huecos. Esa es una de las formas en que se usa. Otra de las formas en que se usa, como dije antes, es en estolas y chales. Y esto, obviamente, ese material es muy peludo.
pero hay materiales como alpaca, se puede encontrar encaje en algodón, en muchísimos materiales. Entonces, ese hilo de encaje, cuando uno hace, por ejemplo, un chal y lo extiende, eso queda súper ligero, súper delicado y sin embargo abriga. ¿Ok? Obviamente, no va a abrigar lo mismo un hilo de encaje de algodón que un hilo de encaje de lana, que un hilo de encaje sintético. No lo he visto yo, pero debe existir. Cada uno tiene su característica particular. Si usted va a utilizar un hilo en una temperatura donde usted sabe que hay un calor húmedo, por ejemplo, es mejor utilizar lino que algodón. El lino es más seco. A mí me encanta la combinación de lino y algodón porque consigues la mejor de las dos cosas. El lino es una fibra un poquito tiesa. Mucha gente no le gusta trabajarlo porque siente que se les resecan las manos. El algodón tiende a ser, estos son los dos, son el mismo tipo de hilo. Y fíjense, el movimiento de uno y de otro, este movimiento es un poquito más, miren, están juntos, ¿eh? Fíjense cómo este movimiento, el del algodón, es más suave que este. Esta es una fibra más tiesa, más firme, y por tanto el movimiento se va a notar más que en una pieza que es más suave. Por eso muchas veces las compañías, por ejemplo, combinan, este se llama Pattern Linen, y es una combinación de 65% algodón y 35% lino. Y yo estoy loca por utilizar este hilo, pero tengo que primero terminar otros proyectos. Entonces, vamos a poner varios ejemplos. Ropa de verano, algodón, seda, lino, bambú. Son los materiales por excelencia. Cualquier combinación de estos también es muy buena. Voy para la playa. Una combinación de algodón y acrílico. El acrílico no absorbe tanta agua. Es más ligero. No es tan respirable, así que no lo recomiendo una pieza totalmente de acrílico para ir a la playa y exponerse al sol. De igual forma, porque proviene de un material de petróleo, tiende a tostarse con el calor. El acrílico per se es excelente para bolsos. Se utiliza mucho para los gorros para donar. En especial hay un material que se llama acrílico bebé, que está diseñado no tan grueso, usualmente un número 3, un número 2 en la categoría de grosores, y el de bebé está hecho para que sea súper suave y es hipoalergénico. Entonces, por eso se utiliza mucho. Además de que, por ejemplo, para hacer lavado y secado es más fácil, se toma menos tiempo en secar que el algodón al 100%. Entonces, esas son combinaciones que uno va a ir aprendiendo. Pero si vamos a hablar de que materiales ideales para el calor, lino, seda, bambú, algodón. Y esa es mi preferencia, lino, seda, bambú, algodón, en ese orden. Si yo puedo tener algo de lino puesto, lo prefiero a tener algo de algodón puesto. Esa es mi preferencia particular y personal. Luego vamos a hablar de que la temperatura no es tan extrema y la gente aquí se sorprende. La lana de merino es una lana autorregulatoria. La gente se sorprende, pero la lana de merino es una fibra natural muy conocida de la oveja de merino o la oveja merina. Es muy fina, suave al tacto, no causa picazón y actúa como un excelente regulador térmico. Eso se lo estoy leyendo para que tengan. Entonces dice que mantiene el calor en climas fríos y expulsa el exceso de temperatura en climas cálidos.
Además, es excelente para resistir olores, tiene propiedades antibacterianas naturales, lo que significa que difícilmente coja olor y no tiene que ser lavada tan frecuentemente. Por eso muchas veces los hilos que son para calcetines, si son de lana de merino. No todos, no todos, pero la mayoría van a utilizar lana de merino combinado con nylon. ¿Que el hilo es lana de merino y nylon solamente lo puedo usar para calcetines? Para nada. La lana de merino con nylon se puede utilizar para suéter, se puede utilizar para bufandas, pero el nylon le da una resistencia especial para la fricción que se causa de manera natural en la punta y en el talón de los pies. Esa fricción que se causa entre la media y el zapato al caminar, el nylon hace que sea más resistente. Mi marido aquí en la República Dominicana utiliza en el día a día calcetines hechos a mano de merino. Él tiene aproximadamente unos 40 pares. Obviamente yo tengo años tejiendo calcetines. Obviamente estos no son de él, estos no son de él, pero esto es de un hilo que quedó de un calcetín de él, que ahora estoy haciendo yo una guirnalda con los remanentes. Y en uno de mis videos que lo menciono, está la cantidad que se lleva y los puntos que yo hago. Si les interesa, me ponen en el comentario y les busco el vínculo. Otro material excelente para calcetines, especialmente para niños, porque es más económico, es mucho más resistente, mucho más lavable. Esto es un hilo acrílico que tiene la sensación, a nivel sensorial, se siente como si fuera algodón. Esto dicho, el acrílico no absorbe tanto humedad. Esto es excelente para una temperatura donde esté relativamente templada a fresca. No les diría que extremadamente fría, porque el acrílico tampoco retiene calor. Si la temperatura externa es fría, la sensación térmica del calcetín va a ser frío. Si la sensación térmica es cálida, esto va a tender a dar calor y no es muy respirable. Así que hay que tomarlo en cuenta. Yo utilizo este hilo particularmente, se llama Premier Frutas. Es 100% acrílico, vienen en diferentes colores que imitan frutas. Y yo con 50 gramos me hago calcetines para dormir en la noche. Yo sufro de unos colores extremos, normal cuando se llega a los 50 años, pero tiendo a resfriarme porque se me enfrían los pies. Entonces yo utilizo mucho este material para hacer calcetines para mí o para hacer los calcetines de mis sobrinos, que yo sé que no van a tener el cuidado que uno quisiera cuando uno teje durante 8, el cuidado que uno quisiera que tuvieran los críos, los chicos, cuando uno se ha pasado cualquier cosa entre 4 horas y 10 horas en hacer un par de calcetines. El acrílico yo lo considero muy bueno para hacer cosas que requieran bastante lavado, como una frazada. Yo tengo una frazada preciosa que se llama la frazada de estrella de 6 días, que está colocada en el estudio de mi esposo, que cuando él pone el aire acondicionado, que es muy normal cuando hay un juego y demás, pues a veces se tira una manta arriba para retener un poquito de calor, no es porque aquí haga frío que lo amerite, eh, como algo decorativo, un cojín, usualmente son muy buenos para ese tipo de cosas. La lana, dependiendo del material que sea, es excelente para climas fríos. De igual forma, yo tengo camisetas hechas en merino y las utilizo en la República Dominicana perfectamente. La temperatura de la República Dominicana
Yo diría que lo que más baja, si tenemos suerte, es a 12 grados y no en Santo Domingo, en la capital, pero sabemos tener hasta 38 y 40 grados en el verano. Yo me pondría lana para ir a la playa o exponerme directamente al sol. No lo haría. Yo voy a estar en una oficina o en una temperatura controlada perfectamente. Voy a salir de noche, me la pongo perfectamente. Yo les diría que una temperatura de 24 a 30 grados, una pieza de merino fino, número uno o encaje, se puede utilizar prácticamente en cualquier parte. Va a depender de la disposición de uno, de la sensación que uno quiera recibir. Obviamente va a ser más agradable utilizar lino que utilizar lana. El cashmere es más cálido por gramo que la lana de merino. Muchas veces se combina lana de merino en un 60%, 70, 80, 90% con el restante en cashmere. El cashmere va a hacer que la lana de merino, aún la de merino, se sienta más suave y va a ser más cálido un suéter gramo por gramo si ya tiene una proporción de cashmere. Recomendaciones de temperatura y grosor. En el calor, el grosor 1, 2 y 3 son los más recomendables. Ya siendo 3 un grosor que dependiendo de cómo se teja, porque también la tensión con la que se teje, dígase el tamaño de la agujeta que vas a utilizar, puede variar mucho una pieza de otra. Yo puedo utilizar un hilo número 3 con una agujeta número 4 milímetros, por ejemplo, que es muy estándar, y no va a ser lo mismo que el mismo hilo en una agujeta 4.5 milímetros, 5 milímetros. El espacio que forma cada eh, puntada, entre cada puntada, el espacio que queda vacío va a ser más amplio si la agujeta es más grande y por tanto va a ser más ligera la pieza por la cantidad de hilo. Tiende obviamente, mientras más grande es la agujeta, menos espacio vas a tejer. O sea, cada puntada va a requerir más hilo mientras más grande es la agujeta. No sé si me estoy dando a entender ahí, pero cualquier cosa me avisan y se los reitero de otra forma. En cuanto a mis recomendaciones personales, ya sabemos los tipos de hilo, ya sabemos los grosores de hilo. Mi recomendación personal es, los hilos vegetales son más frescos. Si yo fuera a seleccionar mis favoritos, los elijo lino, seda, bambú, algodón. El lino se siente más fresca la fibra que el algodón. Las mezclas de bambú y algodón son excelentes. Las mezclas de lino y algodón son excelentes. El lino es un poquito más resistente, más seco. El algodón es más suave. El bambú es todavía más suave, pero es un poquito menos absorbente. La sensación térmica del bambú es más fresca que la del algodón. Es decir, una pieza que tenga bambú va a sentirse más fresca que una pieza que sea 100% algodón. El bambú también lo hace ligeramente más brilloso y más suave el material que se forma. En cuanto a las lanas yo las utilizaría en temperaturas de 20 grados para abajo. Dicho esto, mi marido tiene todos sus calcetines de oficina hechos de lana de merino. La lana de merino, como les dije anteriormente, es ligera, es absorbente, es resistente a los olores, tiene regulación térmica y aislamiento de temperatura. Es decir, mantiene el calor en los climas más frescos, pero también expulsa el exceso de calor del cuerpo, o sea, permite que el cuerpo no se sobrecaliente. Fibras
que yo prefiero utilizar y no soy tan conocedora de las lanas. Aquí conozco la Highland Wool, que es un poquito más resistente, más dura, un poquito más rústica es la palabra. La lana de merino es más suave. La lana de cashmere es todavía más suave. Tiende a lo que le llaman peeling, que es formar pelucitas más fácil. Mientras más suave es el material, más fácil es que forme esas bolitas que no son tan agradables en la pieza final. Eso va a depender también de la fricción de la pieza y va a depender del mantenimiento y lavado de la pieza. Luego viene, por ejemplo, el Highland Wool es mucho más resistente, perdón, es mucho más resistente, pero la sensación es un poquito más rústica. El alpaca es más cálido, pero tiende a causar irritación a muchísimas personas. Yo les recomendaría lo que es el mohair y la alpaca, hacer una prueba con una pieza que no esté pegada al cuello directamente o que pueda ser fácil de remover para hacer la prueba, ya que estas piezas tienden a ser un poquito más caras y si usted tiene una sensibilidad solamente lo va a saber después de ponerse la pieza por un rato. No va a valer. Yo veo mucha gente haciendo de que, déjeme decirle, eso es muy gracioso y todo, pero esto es mohair. Y yo me puedo pasar ese mohair 500 veces por el cuello, así rápido, y no va a pasar nada. Sin embargo, cada vez que trabajo con esto, me da una cantidad de estornudos, porque estos flequitos tienden a salir volando, como lo pueden ver ahí, miren, no sé si se nota, tienden a salir volando. No los recomiendo para nada, ni esto ni la alpaca, para bebé, por lo mismo. Miren la cantidad de fluff, le dicen en inglés, en español le decimos pelusilla, que puede ser absorbida al respirar por un bebé. O sea que este material y la alpaca yo no lo recomiendo para bebé. Yo no he trabajado con 100% seda, sin embargo tengo una seda con merino esperándome, que estoy loca por terminar un proyecto para empezar con esa. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Bye.